Buen día, mi nombre es Emanuel Acosta y voy a hablar sobre el número de dominación para la gráfica de dos fichas del camino. Primero daremos la definición de gráfica de fichas, conjunto dominante y número de dominación. Después, una cota superior para el número de dominación de la gráfica de dos fichas. Y por último, un algoritmo el cual nos da el número de dominación para la gráfica de malla y una adaptación de dicho algoritmo para la gráfica de dos fichas del camino. Las gráficas de fichas se definen de la siguiente manera. Se hace una gráfica con n vértices y k un entero entre 1 y n-1. Las gráficas de k fichas de G es la gráfica cuyos vértices son todos los k subconjuntos de los vértices de G y dos vértices son adyacentes si solo si su diferencia simétrica es una arista de G. Aquí tenemos un ejemplo para la gráfica G donde G es la gráfica del camino con cuatro vértices y k es igual a 2. La gráfica de dos fichas para el camino en este caso viene siendo esta gráfica. Las gráficas de fichas ya se han estudiado anteriormente. En el 2012, Favila, Monroy, Flores, Peñalosa, Humer, Hurtado, Urruita y Wood estudiaron algunas de sus propiedades como la conectividad, el diámetro, el número cromático, entre otras. También en el 2018, Leaño y Trujillo estudiaron la conectividad de las gráficas de fichas. También en el 2018, Ríos, Leaño, Rivera y Gómez Soto obtuvieron el número de empaquetamiento para la gráfica de dos fichas del camino. Un conjunto dominante para una gráfica G es un conjunto S de vértices en G, tal que cada vértice S en el complemento de S es adyacente a algún vértice de S. El número de dominación para para una gráfica G se define como la cardinalidad mínima de un conjunto dominante G y lo denotaremos por gamma de G. Aquí tenemos un ejemplo de un conjunto dominante para la gráfica de malla de 9 por 9. Son los vértices que están en negro y notemos que cualquier otro vértice es adyacente a alguno de estos vértices. En el 2011, Samuel Enku, entre otros, presentaron un algoritmo para determinar el número de dominación para la gráfica de malla. También en el 2011, Daniel Goncalves, entre otros, obtuvieron el número de dominación para la gráfica de malla. Una cota superior para el número de dominación de la gráfica de dos fichas del camino la dio Luz Ríos en el 2018, la cual es la siguiente, Bn, donde Bn puede tomar el valor de una de estas tres ecuaciones dependiendo de n congruencia con 5. Además, presenta los valores exactos hasta n menor o igual que 15. En el siguiente cuadro se exhiben los valores de su cota y el número de dominación. El número de dominación exacta lo obtuvieron con gran ayuda de las computadoras. Daremos una explicación del algoritmo de SMLenQ para determinar el número de dominación de la gráfica de malla. Para esto necesitamos algunas definiciones y resultados que están a continuación. Definimos el orden de los vértices de la gráfica de malla con orden lexicográfico, que es el siguiente. Si BI, J es menor que BK, L, si I es menor que K o si I es igual que K y J es menor que L. Dado un conjunto S de vértices, de un conjunto de los vértices, el vértice más pequeño en el orden lexicográfico del complemento de S lo denotaremos por S de S y lo llamaremos el lexicográfico más pequeño de S. Y de S es el conjunto dominado por S. Algunas proposiciones que utilizaremos en el algoritmo son las siguientes. Cada conjunto mínimo dominante se puede construir mediante una búsqueda exhaustiva, donde en cada paso se escoge cualquier vértice no dominado, tras la cual se considera a su vez todas las formas posibles de dominar este vértice. Otra proposición es la siguiente. Sea B1 y B2 subconjuntos de los vértices de G, tal que la cardinalidad de B1 y B2 son iguales y el conjunto dominado por B1 es un conjunto de los dominados por B2. Entonces, para encontrar un conjunto dominante mínimo en G, se puede ignorar B1 y solo considerar trabajar con conjuntos que se extienden a partir de B2. El siguiente teorema nos ayuda para ir dominando el lexicográfico más pequeño de un conjunto S de los vértices de G, donde lo denotaremos por S de S, como habíamos mencionado. Al considerar el vértice para dominar el lexicográfico más pequeño de S, los candidatos BI menos 1, J y BI, J menos 1 pueden ignorarse. Bajo ciertas condiciones se pueden ir ignorando candidatos. Por ejemplo, si BI, J más 1 pertenece al conjunto dominante de S, el candidato BI, J puede ignorarse.
Si b i, j menos 1 y b i, j más 2 pertenecen al conjunto dominado por S, el candidato b i, j más 1 también se puede ignorar. Ahora sí pasemos a dar una explicación de cómo trabaja el algoritmo. El algoritmo es de búsqueda exhaustiva y consiste en ir dominando el lexicográfico más pequeño del complemento de un conjunto S, es decir, el lexicográfico más pequeño de S. Comenzamos en el nivel 0 con el conjunto S0 cursiva igual al conjunto vacío, entonces su lexicográfico más pequeño va a ser el vértice 1,1. Para dominar este vértice utilizamos el teorema 2.3 para ir descartando caso. Así, a lo más tenemos tres opciones. Cada uno de ellos lo denotaremos por S1i. Construimos S11 cursiva a partir de S1i y le aplicamos la proposición 2.2 para ir eliminando casos. La unión de los S1i sobrevivientes lo llamaremos S1 cursiva. Es decir, empezamos en nivel 0, vemos que el lexicográfico más pequeño es este vértice. Para dominarlo estas tres maneras, cada una de estas tres maneras lo notamos como S1i y aplicamos la proposición 2.2 a este conjunto S cursiva. Los sobrevivientes los vamos a llamar S1. Al iniciar el nivel 1 con S1 cursiva, para cada S1i obtenemos un lexicográfico más pequeño. Aplicamos el teorema 2.3 para dominar dicho vértice. Construimos S22 cursiva, donde cada S2i es la unión de S1i con una de las opciones para dominar su lexicográfico más pequeño de donde proviene. Nuevamente, aplicamos la proposición 2.2 a S22 cursiva para ir eliminando casos. La unión de los S2i sobrevivientes lo llamamos S2 cursiva. Continuamos haciendo este procedimiento hasta dominar la gráfica por completo y el nivel en que terminamos es el número de dominación de la gráfica. Ahora vamos a pasar a la adaptación de dicho algoritmo para la gráfica de dos fichas del camino. Ahora comenzamos en el nivel 1 con S1 cursiva igual a S1, donde S1 es el vértice 1,2 y DS, como habíamos dicho, es su conjunto dominado por S1. Utilizamos el teorema 2.3 para dominar su lexicográfico más pequeño. Así, a lo más tendremos tres opciones para dominarlo. La unión de S1 con una de estas tres opciones lo denotaremos por S2i. Construimos S22 cursiva como la unión de los S2i y le aplicamos la proposición 2.2 para ir eliminando casos. La unión de los S2i sobrevivientes nuevamente lo llamaremos S2 cursiva. Lo que está haciendo, como está trabajando el algoritmo es de la siguiente manera. Tomamos S1, como habíamos dicho, es este vértice que está en azul, el conjunto dominado de estos rojos, obtenemos su lexicográfico más pequeño, que en este caso va a ser este verde. Le aplicamos el teorema 2.3 y obtenemos que la mejor manera de dominarlo es tomándonos este vértice, así tenemos esta parte de la gráfica dominada. Nuevamente vamos a sacar su lexicográfico más pequeño y aplicarle el teorema 2.3 y ver cuál es la manera más óptima de dominarlo. Bueno, como mencionamos, iniciamos el nivel 2 con S2 cursiva. Para cada S2i obtenemos un lexicográfico más pequeño, aplicamos el teorema, construimos S33 cursiva, donde cada S3i es la unión de S2i con una de las opciones para dominar su lexicográfico más pequeño de donde proviene. Aplicamos la proposición 2.2, el cual va a ir eliminando casos. La unión de los S3i sobrevivientes lo denotamos por S3 cursiva. Continuamos haciendo este procedimiento hasta dominar la gráfica de fichas del camino. Así obtenemos al menos un conjunto dominante, el cual tendrá cardinalidad el último nivel. Como había mencionado, ya vamos tomando vértices que van dominando el lexicográfico más pequeño de un conjunto. En este caso, el lexicográfico más pequeño, después de tomar estos dos vértices, va a ser este, y aplicamos el teorema 2.3 y vemos que la manera más óptima de dominarlo es tomándonos este vértice y vemos que así está totalmente dominada la gráfica. Avances que tenemos hasta el momento es para n menor o igual que 25 que se muestran en la siguiente tabla. Y la conjetura que tenemos es que el número de dimensión para la gráfica de dos fichas para n mayor o igual que 13 es igual a bn-1, donde bn es la cuota que dio Luz Ríos. Eso es todo de mi parte. Gracias.